Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones. Hoy es un lujo la visita a un colega, Ernesto Tenenbaum. Gracias por venir a nuestro pequeño plato volador en el medio de la redacción, ¿eh? Es muy lindo. Además uno está acostumbrado a verlo en internet, ¿viste? Y de repente estás acá, que es un lugar que se te hace habitual de haberlo visto, ¿no? Una cosa no tan habitual de haber visto es que después de 12 años termina un ciclo que vos retrataste en dos momentos tuyos personales. Un libro que sacaste hace algunos años es ¿Qué les pasó? Una pregunta que tenía que ver con una sensación tuya de que algo en el camino hacia el progresismo se había desviado. Y después hiciste un trabajo muy interesante que es este libro, que salió el año pasado, lo muestro, Una mujer única, que es una clara referencia a Cristina, en donde también novelaste un poco el kirchnerismo. Y ahora viene la pregunta, pues si no este señor, ¿de qué me habla? Si tuvieras que pensar en un epílogo, ¿no?, de cualquiera de estos dos libros, ¿qué sensación te queda con Cristina yéndose con su Plaza de Mayo llena al sur? Sabes que no sé, todavía es muy prematuro para pensar un epílogo. Son 12 años que fueron tremendamente intensos, apasionantes, por momentos desgarrados, con un esfuerzo enorme por entender qué es lo que estaba pasando en distintos momentos, porque hubo distintos momentos. Total. Y pensar cómo es el futuro hoy a mí se me hace como realmente muy difícil. La veo a ella, hace muchos años la veo a ella como acelerando en el barro, como haciendo una cosa muy histriónica para ocultar lo que realmente estaba pasando, que era una progresiva pérdida de poder y de sensibilidad respecto a lo que pasaba en la sociedad y de capacidad para manejar equipos de gobierno, y que se fue manifestando en un montón de derrotas, que ellos tratan de disfrazar detrás de la cifra mágica del 49%, pero hubo derrotas contra Massa, hubo derrotas contra el dólar, hubo derrotas contra los precios, hubo derrotas contra Fight, contra Campagnoli, contra Bonadío, hubo derrotas contra el memorándum de Irán, hubo derrotas contra Scioli porque se pretendía evitar su candidatura y finalmente les aceptó, hubo derrotas frente a Macri. La sucesión de derrotas, de tener todo hace 4 años a no tener prácticamente nada hoy, porque tienen una provincia que está totalmente condicionada por el envío de, no digo prácticamente nada, porque también tiene un sector de la población que se vio en la plaza el otro día, pero al mismo tiempo te diría que la imagino a ella muy poco táctica últimamente, y con un final que por un lado tenés la plaza llena, pero al día siguiente tenés su ausencia. Y su ausencia contrastada con una cantidad de presencias de todo el liderazgo latinoamericano menos Maduro. Todos los candidatos presidenciales que compitieron con Macri, menos el Nicolás del Caño. Prácticamente todos los gobernadores peronistas, el gobernador y el exgobernador de Tucumán, que es la provincia más importante que tiene el peronismo, todos los gobernadores, inclusive Alicia Kirchner, el sábado en la reunión de Olivos. Foto. La única que no está en todo el proceso institucional que vive la Argentina es Cristina, y esa falta, esa ausencia de ella. Es decir, todos pueden hablar con Macri menos ella. Evidentemente, por lo menos en este momento de la historia de ambos, el problema no es de Macri, sino el problema es de Cristina. De Cristina, dejando ese vacío, queda como muy encerrada en el círculo que la ovaciona en Plaza de Mayo, pero con un futuro muy difícil de ahora en más. ¿Qué va a pasar con ella? Es un misterio, Máximo, ¿no? dijo, su hijo, por supuesto, naturalmente va a liderar mi madre el Partido Justicialista. Esto es fresquito. Dijo Cristina. Dijo Cristina. Él dice se Cristina. Cuida, se dice Cristina. Lo dice mi mamá, pero es su mamá. Está bien, hay que ver qué dicen ¿Vos otros. creés que tendrá influencia suficiente? Porque todavía no veo tampoco un gobernador con espalda y carácter como para decir, me permite, señora, el bastón del peronismo ahora va a tener que repartirlo un poquito. A mí me cuesta mucho hacer pronósticos. De hecho, yo pensaba que ganaba Scioli. Hasta la primera vuelta. Yo pensaba que, no por Scioli, sino que me veía muy débil el armado de Macri. Decía, 3 porteños no le pueden ganar al peronismo. Scioli o el que sea. Y sin embargo pasó. Entonces, pensar hacia futuro, lo que puedo hacer es ver qué pasó en el pasado cuando el peronismo enfrentó estos desafíos. Y en el pasado lo que pasó fue que cuando el peronismo perdió con Herminio Iglesias y Luder, volvió a convertir en otra cosa, una renovación, y los dos líderes de la renovación disputaron el liderazgo, que fueron Menem y Cafiero. Cuando el peronismo vuelve a perder con Menem, a mí me impresionó ese momento, porque después de Menem viene de la Rúa, y fue un desastre, fue mucho peor, porque Menem, con todos los problemas que había dejado, había conducido el país hacia algún lado, no se le había desbordado. Viene de la Rúa y termina en el 2001, y yo tenía miedo que en el 2003 Menem ganara, porque la gente tenía todo el derecho del mundo de decir, bueno, está bien, este tipo por lo menos nos llevó al caos, entonces lo voto. Y no lo votó, el 70% de la población lo rechazó. Exigió que el peronismo se convirtiera en otra cosa, que fue el kirchnerismo, para votarlo de nuevo.
Y me parece, y si uno mira estas dos antecedentes, uno puede pensar que aun cuando a Macri le pudiera ir mal, el peronismo tiende a reconstruirse en otra cosa. Ahora, si vos ves la foto de hoy, Cristina, por débil y aislada que esté y por equivocada que esté en relación a valores, ideas, principios, etcétera. El discurso, ahora quiero hacer una referencia al discurso de la plaza, lo que pasó en la plaza el otro día. Pero por más débil que esté, hoy es como una gigante, como decías vos, rodeado de personajes medianos, un Urtubey, un Randazzo, un Massa que no alcanza a tener su jerarquía. Pero también pasaba, Menem tenía el contraste de Duhalde, que ya era un tipo así como de envergadura. Ahora, me parece que ahí hay que darle tiempo al tiempo. Yo la veo hace mucho tiempo, Cristina, con esa capacidad de acelerar en el barro que la va hundiendo, la va hundiendo, la va hundiendo. Mira, el otro día en la plaza era muy impresionante ese acto, era muy impresionante por la cantidad de gente, pero también por la cultura endogámica, cerrada que manifiestan esos actos. A ver, yo crecí aprendiendo desde chico que el periodismo y el Poder Judicial suelen ser un contrapeso del Poder Ejecutivo. Son dos de los contrapesos, qué sé yo. Yo me formé con el Watergate, que no es que se podía decir que era destituyente, fue destituyente, cayó un presidente con el Watergate. Y a mí me parecía un hecho épico que dos periodistas investigaran y cayera un presidente. Cristina, después me formé en el menemismo, donde el nivel de investigaciones periodísticas eran brutales. Pero ¿sabes qué pasa? El kirchnerismo agregó un elemento más fuerte y más difícil de resolver para los periodistas, que es la pretensión moral. Yo soy el progresismo, yo soy lo bueno. Del otro lado, Menem era más fácil de etiquetar. ¿Cómo te fue a vos parándote en un lugar que uno supone es el del progresismo, siendo que uno ha visto también que te han dicho tibio muchísimas veces? Tibio, mercenario. Tenías una anécdota linda incluso. Mira, a mí yo estoy muy conforme con lo que hice en estos años, porque cuando me miro en cada uno de los momentos me veo honesto y me veo periodista, que es lo que me gusta hacer. Y entonces, y me veo coherente con los principios que siempre tuve como periodista. De repente puede haber habido ocasiones, puede haber mejores momentos, pero fue todo muy apasionante. Y por muchos momentos me veo con coraje. El momento que cuando yo saco ¿Qué les pasó? Es de los primeros libros que salen críticos al kirchnerismo. Y a mí no me gusta analizar las cosas en términos de progresismo, no porque es una característica muy vaga, pero por ejemplo, en algunas cosas como... A mí una cosa que me impresionó mucho estos años es la manera que un montón de gente se alejó de las víctimas. Para mí eso se manifiesta mucho en Cromañón. En Cromañón pasó algo que era totalmente nuevo. Y después en Once. Y después en Once. Entonces, en Cromañón pasó algo totalmente nuevo, que era que fue una tragedia y la investigación de la tragedia afectaba por primera vez a un líder que no era menemista, que era Aníbal Ibarra. Era un tipo que venía de centro izquierda, del mundo de los derechos humanos, etc. Y yo me acuerdo que en esa época volví a ir a marchas porque no iba nadie. Eran pobres, no eran militantes, y entonces los organismos de derechos humanos, los líderes intelectuales, dejaban de ir. Y en un momento empezaron a publicar, la primera vez que se habló de golpe de Estado era cuando decía que toda la reivindicación de ver qué pasaba con Cromañón era un golpe de Estado macrista contra Ibarra. Y yo me acuerdo que entrevisté en Radio Mitre, en ese momento yo trabajaba ahí, a uno de las personas que firmaron esa citada, que después fueron de los que firmaron Carta Abierta y todas las denuncias de Carta. Y le dije, escúchame, si eso le hubiera pasado a Macri, lo de Cromañón, ¿vos estarías denunciando un golpe de Estado contra Macri o estarías en la plaza abanicando el fuego con los familiares? Hizo un silencio y me dijo, yo creo que hubiera estado con los familiares. Le dije, entonces, ¿cómo es? La muerte nos sensibiliza siempre y cuando afecte a Menem o a Macri, pero si afecta a Aníbal Ibarra, no. ¿Por qué crees, digamos, vos que has estudiado psicología, que ocurrió este fenómeno tan potente psicológico de gente que tenía un sesgo, ¿no?, perceptivo diferente frente al mismo hecho? Esto que estás contando. No lo sé, creo que hay un doble estándar producto del alineamiento, de la sensación de que si te ponen un enemigo enfrente no puede ser funcional, muy típico de lo que ha pasado con muchos sectores de izquierda a lo largo de todo el siglo XX. Háblame de la palabra tibio. Ahora te digo, pero creo además que, volviendo a la plaza del otro día, en la plaza del otro día pasaron cosas graves. En la plaza del otro día se vivó a 678. Yo no sé qué vivan cuando dicen 678, cuando hablan de la libertad de expresión, porque es un programa de una crueldad. El otro día Matías Rechiardo, que es un hijo de desaparecidos, contó uno de los hijos desaparecidos que es crítico de gobierno, que fue un nieto recuperado, que fue desaparecido junto con su hermano mellizo. Y
él es crítico de gobierno y su hermano no. Y contó cómo en 678 empezaron a decir de él que él todavía estaba apropiado, que él todavía defendía las ideas de su apropiador. Imagínate la historia, escuchar eso por televisión. Y que inmediatamente empezó a recibir un montón de agresiones en ese sentido sobre cualquier cosa que decían del gobierno críticamente, un montón de gente diciéndole, vos seguís siendo apropiado, que otro hijo de desaparecidos le dijo, desapropiate, a partir de lo que decían en 678. Y él pidió el derecho a réplica para explicar su posición. Él había testimoniado en contra de sus apropiadores, testimoniado en contra de los torturadores asesinos de sus padres, había participado en actividades de la abuela, había dado reportajes en Canal Encuentro sobre el tema del pasado, pero no sobre el kirchnerismo. Claro. Entonces pide a 678 el derecho a réplica para explicar esa parte, que él estaba de acuerdo con abuelas, con la restitución de niños, que en eso no había ninguna duda, y no le dan el derecho a réplica. ¿Qué es lo que viva? Y ni qué hablar, los escravos, bueno, todas las cosas que se conocen. Después, cuando Cristina habla del Poder Judicial, de los jueces, todos gritan, hijos de puta, hijos de puta. Cuando nombra a Macri, empiezan a gritar, Macri sos cagón. Cuando habla del interregno de las 12 horas de cautelar, presidente cautelar. El presidente cautelar, todos gritan golpe de Estado, como si no supiéramos que fue un golpe de Estado por esas 12 horas, ahora ya sabemos lo que fue nada. Y vos ves todo ese sector que se siente progresista y se siente bueno y se siente noble y se siente mejor que el resto de la sociedad gritando eso. Y yo veo una agenda predemocrática ahí. Veo una agenda de la crueldad, una agenda de la connivencia con la corrupción. Veo todo eso y veo además un sector que hacia adentro, internamente, tiene una gran cohesión, una gran identificación con algunos símbolos, con un líder muy claro, pero visto desde afuera es muy raro. Y me parece que cuando, en todas las discusiones que hubo en estos años, me parece que una discusión era de un sector, me parece que es más democrático, que intentó, donde yo me siento muy integrante eso, intentó explicarle de distintas maneras, dar el debate a nivel público de que eso estaba mal. Que si vos querés reformar la justicia, tenés procedimientos. Ahora, impugnar todo, cuando es la justicia que restituye niños desaparecidos, por ejemplo, 119, es injusto. Que ir contra una Corte Suprema Independiente es injusto. Que escrachar, hacerle un juicio público a Magdalena Ruiz Guiñazú por haber sido cómplice de una dictadura a la que en realidad con mucho coraje denunció, que hacerle, qué sé yo, que pasar por encima del INDEC y después romper con barras bravas contratadas por el mismo INDEC un acto donde se presenta un libro sobre el INDEC, eso hicieron. Y no reaccionar frente a eso, toda esa intelectualidad que los apoyó, que se cayó de todas estas cosas. Y bueno, vos ves, cuando vos decís qué pasó en estos años, y bueno, una de las cosas que pasó fue ese debate. Ese debate, que es un debate para mí legítimo, que es un debate donde miles de personas en las redes sociales debatieron de un lado y del otro, y que me parece que se manifestó un sector de la sociedad intelectual, gente anónima, maravillosamente en favor de la democracia, la libertad, en contra de la crueldad. Yo quiero llevarte, porque tenemos 10 minutos finales. Dale. Insisto con las etiquetas. Digamos, vos contás una división del campo político en donde había que estar de un lado o del otro, y el que transitaba por lo que después se llamó la ancha avenida del medio tenía el peor de los adjetivos: tibio. No estás ni de un lado ni del otro. ¿Por qué el peor de los adjetivos? Así se dijo. Porque ser moderado no es un defecto, sí. Mira, Manuel Vicent, que es ¿Vos sos tibio, digamos? No sé. No, yo me siento muy caliente en realidad, pero yo soy un tipo muy, muy sensible y emocionalmente muy, qué sé yo, reacciono, me parece que no, qué sé yo, pero tampoco veo que ser tibio sea un defecto. ¿Es un valor? A mí me parece que, decía Manuel Vicent, tiene una frase que dice que la moderación es la conquista más ardua del espíritu y a la vez su arma más certera. Cuando una persona argumenta sólidamente y moderadamente, es mucho más convincente que uno que grita. Cuando uno le escucha a uno gritar o adjetivar mucho o insultar, y uno desconfía, es como un tipo que, ¿qué le pasa? En cambio, cuando un tipo está argumentando, y vos decís, mirá qué sólido, mirá cómo va enhebrando argumento por argumento, sin insultar, sin desbordarse. A mí no me gusta no me gusta ni siquiera la caracterización de ancha avenida del medio, porque ubica a alguien que está en un lugar. Me parece que la persona que fue kirchnerista tuvo derecho a hacerlo, y que la persona que fue antikirchnerista tuvo derecho a hacerlo, y la persona que en algún momento le gustó algunas cosas, hay una precondición que es pensar que el otro es honesto en la manera en que lo dice, y si piensa distinto a vos, escucharlo, porque, a ver, muchos nos paramos en un momento que el derecho a pensar distinto por parte del kirchnerismo era etiquetado como moralmente inferior. Si vos pensás distinto, algo tenés. Vos sos empleado de la corpo, vos sos funcionario a la derecha, vos sos
seguís siendo apropiado por tus apropiadores. Siempre hay una etiqueta para... La pelea por pensar distinto no es la pelea por pensar distinto al kirchnerismo, es la pelea por pensar lo que se te canta. Entonces, en algún momento yo sentí... A ver, si una persona te dice, este gobierno es nazi, el kirchnerismo es nazi, y vos le decís, mirá, me parece que hay alguna diferencia, hay un montón de gente en las redes o también personas que te dicen, estás siendo cómplice del kirchnerismo, y vos ves que no es nazi, el nazismo es otra cosa. Entonces, frente a esos desbordes, cuando decís, mira, el fanatismo no, por más que yo veo que es el kirchnerismo, pero el fanatismo, a ver, la reacción al revés, el 876 me parece que está mal, hay algunos que te dicen tibio. Yo te decía el otro día, que tampoco está, insisto, tibio para mí es sinónimo de moderado, pero yo te contaba la vez pasada con una anécdota que para mí fue muy representativa de esto. Yo participé yo fui el presentador el acto por el primer aniversario de la tragedia de Once. Era un acto durísimo para el gobierno, durísimo. Con la plaza llena, donde se le decía a Cristina, se la culpaba a Cristina de las 52 muertes. Y lo hice a mi pesar, porque no podía dejar de hacerlo. Cuando me lo pidieron, esas cosas no se pueden decir que no. Y yo iba en subte y se me acerca un grandote y me dice, vos sos Tenenbaum, ¿no? Sí, mira, acabo de poner en Twitter que si mezclas un vaso de agua fría con un vaso de agua caliente, te da un Tenenbaum. Entonces yo le digo, vos sos re antikirchnerista, ¿no? Y él me dice, sí. ¿Cómo te diste cuenta? Y porque los kirchneristas fanáticos muchas veces me dicen mercenario, bueno, las cosas que dicen. Y los antikirchneristas fanáticos me dicen tibio. Y le digo, ¿y dónde laburás vos? Y me dice, yo laburo para el Gobierno de la Nación, la Secretaría de Cultura. Ah, por eso firmás con seudónimo. Sí, por eso, obviamente, me rajan si no. Digo, y entonces le conté a dónde iba yo. Le digo, fíjate vos que firmás con seudónimo, no sé si sos caliente, sos frío, y yo que estoy yendo a un acto, poner la cara donde van a decir tal cosa y tal cosa, parece que soy tibio. A mí me parece que hay que defender el derecho a la moderación, y que en nuestro trabajo sobre todo, nuestro trabajo es más convincente cuando sos más moderado y es más sólido cuando sos más moderado. Y además el derecho de la gente a pensar distinto, insisto, no distinto al kirchnerista. Para mí la moderación siempre lo considero una virtud si está acompañado por solvencia profesional, si está acompañado por pasión, si está acompañado por valentía. No es la moderación solo, porque si no parece una cosa chirle, si estaba acompañado por rigor, qué sé yo. Tenemos 2 minutos para que definas cómo crees vos que el periodismo debería pararse frente al gobierno que entra, que es el gobierno de Macri. ¿Cuánta expectativa tenés vos en eso? No, en este gobierno, me refiero. Mira, acá en la redacción de La Nación pasó algo muy lindo hace unos 2 días, que es que la redacción opinó contra la conducción del diario. El periodismo siempre se mete en los recovecos de las estructuras que están armadas, los periodistas, y hacen cosas que los dueños de los diarios y los dueños del Estado nunca entienden. Y pasan cosas que van cambiando los medios. Y de alguna manera los periodistas, las nuevas generaciones, todos son como el vehículo por el cual a través de ellos la sociedad se mete en los medios y los obliga a ser más modernos, más democráticos, más libres, etc. Yo creo que si alguien en el macrismo cree que va a pasar lo que el kirchnerismo dice que va a pasar, esto es, que los medios van a ser disciplinados por el macrismo, ni el que se esperanza en eso, ni el que critica de antemano eso entiende lo que va a pasar. Apenas alguien en cualquier medio consiga publicar una denuncia fuerte contra el macrismo, va a empezar la competencia, como empezó en el menemismo, como empezó después en el kirchnerismo, la competencia por ver quién publica la próxima más rápido para no quedar atrás. Y el público va a estar muy ávido de ver esas cosas y se va a lucir más el periodista que primero llegue. De hecho, ya está pasando. A ver, antes de asumir, Macri tuvo que ceder un funcionario por presión, en todos los casos, de la prensa, como que fue Juan Cruz Ávila. Apenas asumió, ya está Hugo con Adam Mon contando cuál es la trayectoria de la conducción de la CIDE y Gustavo Gravia contando cómo hay barras bravas cerca del gobierno. Ya está pasando. Ahora, si el periodismo independiente, depende de que 6-7 esté en Canal 7 y periodismo independiente no va a haber. Me parece que depende de nosotros, de los que hicimos periodismo militante, ¿cómo se va a reconvertir? ¿Cómo te imaginas? Qué sé yo, si creen en lo que hacen, en lo que el periodismo militante kirchnerista, si creen realmente en lo que hacen, buscarán la manera como buscamos siempre nosotros. A todos nosotros nos han sacado de algunos lugares, puesto en otro, y siempre es buscar el recoveco, buscar, más ahora que está internet, tenés cantidad de posibilidades de hacer radios al aire, más hay canales kirchneristas. A mí me parece que las personas talentosas tarde o temprano se reubican siempre. Ahora, las personas que son vagas y fueron acomodadas y hicieron un discurso para sobrevivir, y bueno, en algún momento se termina, no existe eso. La última, que debe haber gente que pregunta, pregúntenle a Tenenbaum si extraña la tele, si va a volver al 13 o otro canal. La última. Por ahora no.
Por ahora no, pero hay algunas cosas dando vueltas. Yo no extraño la tele. Yo hice 18 años de televisión y soy muy feliz en la radio, soy muy feliz escribiendo. Me va muy bien haciendo esas cosas y las disfruto enormemente. Tiene que haber algo que me entusiasme en un lugar que me entusiasme. Por ahora no Todavía no eso. ocurrió eso. No, y la paso muy bien sin tele, la verdad que es así. Ernesto, gracias por esta conversación. Espero que hayas estado a gusto y que hayas disfrutado de esta charla. Estuve muy a gusto, son conversaciones que leo habitualmente y es un honor, un halago para mí que me hayan invitado. Gracias por haber estado acá y gracias a ustedes por haber compartido esta charla. Hasta la próxima conversación.